Hola, muy buenas, estamos aquí en otro vídeo de Photoshop. Hoy lo que estoy aquí realizando, como veis, es un documento que he hecho para un alumno que me pidió si le podía hacer un cartel con los atajos más usados en Windows. Entonces, ya que estoy aquí un poco haciendo cosillas, simplemente metiendo texto y moviendo y arrastrando, quería explicaros unas cosas que es el estilo de capa. ¿Qué es eso? Pues lo vamos a ver ahora. Y disculpad la voz, que la tenga más nasal que de costumbre, que está un poco con fiebre estos días, pero quería grabar algo interesante. Ok, entonces, como os digo, he hecho un documento en A4, he hecho una capa que le da un relleno de degradado, he metido un par de textos, que esto pues es sencillamente dar a la caja de T, que es de texto, y empezamos aquí a escribir lo que queramos. Ok, una vez hecho eso, lo que voy a hacer ahora es, en esto que dice atajos más usados en Windows, que lo puedo seleccionar todo haciendo 3 veces clic, le voy a meter un efecto. He estado metiendo varios y he dicho, hey, ¿y si lo grabo en vídeo? Así que vamos allá. Bien, vamos a ir viendo estas opciones. Como veis, el texto está en negro. Entonces, lo primero de todo, vamos a ir viendo un poco todas las opciones. Opciones de fusión. ¿Qué es esto? Digamos que según la capa que haya encima de las demás, lo que va a hacer es que tenga un comportamiento según las capas que hay abajo. Si vais viendo, yo estoy ahora mismo solo bajando y subiendo con el teclado, hacia arriba y hacia abajo. Y veis que pone modo de fusión, restar, exclusión, diferencia, luz focal, tal. Pues como tiene abajo una capa azul, se va comportando de distintas formas. Vamos a dejarle como estaba, en normal. Opacidad, yo si lo desplazo, evidentemente se va haciendo más transparente. Luego tenemos el relleno, los canales RGB de colores, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante, lo que venimos a hablar en este vídeo. Vamos a ver los estilos que tienen cada vez. ¿Cómo se activa esto? Voy a probar en este otro texto, el de copiar, pegar, todo esto que he puesto aquí, y me pongo en la capa y le hago doble clic. Y automáticamente se abre esto de estilo de capa, para que veáis cómo se hace. Me voy a volver al de atajos más usados en Windows, doble clic, y voy a quitar el que estaba ya metido. Ok, entonces vamos a empezar poco a poco. Tenemos Bisel, si veis ahí se ve un poco más brillante. Voy a hacer el documento un poco más grande, así se verá mejor. Ok, empezamos con el que os he dicho, Bisel y relieve. ¿Qué hace esto? Como veis arriba le ha metido como un brillo y hace que tenga como un poco de que parezca algo 3D. Tenemos un montón de opciones. Inglés exterior, inglés interior, relieve. Esto es lo que os recomiendo que vayáis probando cada uno y a ver cuál es el que más os gusta. Habrá unos de estos estilos que si lo usáis mucho va a parecer muy retro, muy de los años 90-2000, que hubo una época en la que, por ejemplo, estos relieves que se ve como que está incrustado en el texto se llevaba muchísimo. Pero si lo usáis hoy en día, parecerá que es algo ya antiguo o viejo o demasiado retro. Entonces tened cuidado con eso, ved un poco las tendencias de qué es lo más usado, más de moda. Yo, por ejemplo, este tipo de relieve que está metiendo ahora, este bisel, me recuerda un poco al que había donde iba yo a jugar a los bolos, que era así un poco, pues en esa época como no había todavía el 3D muy avanzado, pues se hacía con estas cosas en 2D. Pero bueno, contorno. Si me pincho aquí en contorno, bueno, veréis una cosa que se llama rango. Y luego en contorno, si despliego, le puedo decir qué tipo de formas quiero que use. Como veis, es el contorno que está haciendo ese que parezca que tenga más relieve. Y según cuál estéis pinchando, veis que cambia un montón. Y tenemos por otro lado la textura, que vamos a dejar esto un poco, que lo he exagerado tanto que no se ve muy bien. Textura, no sé si veis ahí que se están metiendo un poco las hojas. En la textura podéis meter los motivos, que sería como unas imágenes cuadradas, unas texturas, por así decirlo.
y podemos ir cambiando las que queramos. Evidentemente, si lo ponéis muy saturado, o sea, es decir, que se vea mucho, no va a quedar nada bien. Entonces, esto para según qué imágenes, no solo se aplica en texto, sino en cualquier capa se lo podéis aplicar. Bueno, ¿qué más tenemos? El trazo. Esto es muy interesante para cuando tenemos un texto y queremos, oye, quiero que me colorees el borde, me hagas un contorno, pues para eso está el trazo. Voy a quitar el de contorno y textura y aquí le podemos decir si queremos que sea por la parte interior, la exterior, que sería el texto, pues a partir de el texto hacia afuera, y luego por último centro, que es como que está bueno, me entendéis, ¿no? Como que está tirando de hacia afuera y hacia adentro. Esta es muy usado esto, imagináis que tenéis un texto que queréis meter una imagen, pero entre la imagen y el texto no se, es muy legible, pues se usa el trazo. Tenemos por otro lado la sombra interior, que voy a cambiar el texto a blanco para que se vea, o a otro color para que se vea un poco mejor. Voy a poner un verde, no tan claro, así se verá un poco mejor. Sombra interior, ahí estamos haciendo una sombra negra. Como veis, aquí está el color negro. Que le quiero cambiar, pincho y le podría decir qué tipo de sombra quiero. Que la quiero roja, pues ahora estaría rojo. ¿Qué es esto de ángulo? Esto es para rotar en qué dirección queremos que esté la sombra. La distancia de momento está a pocos píxeles, pero si yo le hago mucha distancia, veis que está como desplazándome la sombra. Esto está muy guay para hacer ciertos efectos. Retraer, bueno, es como que va la sombra ya no se difumina tanto, y el tamaño. Esto, como os digo siempre, lo típico es irlo probando. Y luego las formas de antes, con esto pues podréis hacer un montón de variantes, como esta cosa tan rara que me ha salido. Resplandor interior, pues como su nombre indica, tenemos tanto un color plano como un degradado. Degradado ya sabéis que es de un color a otro. Voy a poner esto por ejemplo. Y opacidad, a ver. Resplandor es que es como que brilla ellas mismas las letras. Y bueno, si le pongo poca opacidad se ve verde, y si le voy aplicando que se vea, pues veis que ya se ve más el color que le hemos puesto. Tiene distintos elementos y tal. Seguimos, satinado. Satinado, veis que hace esta línea en medio. Le podemos aplicar más opacidad o menos. Ok, el ángulo. Como veis aquí, vemos una previsualización. Es como que hace una línea de satinado, como que ha pintado con una brocha así en diagonal. Y lo mismo, se puede agrandar el tamaño, la distancia y demás. Superposición de colores. Esto es lo que hace directamente el objeto que tengamos, que no tiene por qué ser un texto, que antes estaba dudando. Puede ser cualquier forma geométrica, cualquier cosa que hayáis metido, una persona que hayáis metido y recortado. También se le puede aplicar superposición de colores. Esto es muy práctico por si le queréis cambiar a algo un color y no queréis pintarlo. Podéis hacer doble clic, le ponéis superposición de colores y ya estaría. Evidentemente, como ya era verde, pues no tiene mucha gracia. Si le desmarco, veréis que vuelve al color verde. Superposición de degradado. Ahí tenéis la opacidad. Esto lo que está haciendo es aplicar un degradado encima, y le podemos decir que tenga una dirección, que sea radial, que sea en forma de ángulo. Como veis aquí se va viendo la previsualización. ¿Veis ahí en esta D que está cortado así? Pues sería como que hace un degradado que lo va girando, y aquí tendrá el corte. Superposición de motivo. Este es muy peculiar, es como el de antes. El motivo es meter cualquier imagen y digamos que rellenaría todas las letras. Se pueden hacer un montón de variantes, meterle más o menos opacidad, y con esto pues igual ocultando ciertas partes quedaría mejor. Resplandor exterior, este también se usa bastante. Este es, pues si yo
le aumento el tamaño, lo que haremos es como que brillan las letras. Y lo mismo, tenemos para decirle que Fusion haga, más o menos. Esto el ruido es, si queréis, veis que se ven ahora los puntitos. Y si no, sería como más difuminado el resplandor que está teniendo. Más suavizado, si queréis que sea más preciso. Se pueden hacer un montón de virguerías con esto. Y por último, sombra paralela, que es que hace una sombra, os permite escoger el ángulo, marcarle la distancia, extensión, pues que si queréis que sea más grande que el propio texto, y el tamaño. Pues si veis que si le agrandamos, pues directamente se volatiliza o como que se va difuminando. Y esto es un poco el tema de las capas. Yo creo que es algo muy interesante, que no todo el mundo pues se fija tanto. Aquí tiene un montón de cosas más. Pero bueno, yo lo veo muy interesante. Se pueden hacer también estilos nuevos, por si queréis ir haciendo los vuestros personalizados. Os recomiendo que lo probéis. Es lo primero que se hacen cuando se crean textos, porque la gente pues aquí tenéis un montón de opciones y luego las podéis ir encendiendo todas hasta dar un resultado tan variopinto que no va a quedar nada bien como este. Atajos más usados en Windows. Y así pues tendrán un texto un poco más interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en otra clase de Photoshop.